Buenas tardes, vamos a continuar con el curso. Recordemos que el último que estábamos viendo nosotros era la aplicación de las observaciones bíblicas para dos conjuntos. Entonces, bueno, aún no les voy a decir el secreto de su tarea, seguirán trabajando. Acuérdense que el secreto es aplicar la dicotomía, ¿no? Sí, así es aplicar la dicotomía. Entonces, vamos a ver el siguiente. Vamos a empezar a ver, les voy a dejar una nueva tarea. Entonces, sean A y B conjuntos. Probar que A intersección B es igual a A diferencia B. Quiero ver cómo me resuelven esto. Tengan muy presente el concepto de complemento. Eso es lo que da la clave. Entonces, vamos a ver en consecuencia esto. Entonces, vamos a empezar a ver lo que son las familias de conjuntos. Lo que se le llama la base de la topología. Entonces, imaginen que nosotros tenemos n conjuntos, no sean A1, A2, así hasta AN conjuntos. Nosotros hemos estado trabajando con conjuntos por separado, ¿no? O sea, conjuntillos que ya encierran algo, números, flores, ropa, tenis, no sé. Entonces, podemos formar con estos, podemos formar un conjunto de conjuntos o familia de conjuntos al encerrarlos, pues en un nuevo conjunto, ¿no? Denotado ahí desde igual con 1 hasta n. ¿Quién sería? Pues es un conjunto que encierra a los n conjuntos. Es muy importante que nosotros sepamos cómo empezar a trabajar con esto. Es decir, cómo podemos nosotros empezar. ¿Qué pasa si encerramos a n conjuntos en un conjunto y podemos trabajar esto? Bueno, de la siguiente manera, lo que nosotros vamos a hacer es ver lo consecuente. Entonces, sucede que las familias pueden ser de tres tipos. Ahorita hay tres tipos de familias: finitas, infinitas y arbitrarias. Aquí voy a utilizar la tecnología para hacer líneas rectas chidas. Muy bien. Entonces, las finitas, pues bueno, o sea, si nosotros como la pusimos, se denotan de esta manera, ¿no? Un conjunto de todos los A's que vayan desde igual con 1 hasta n, ¿no? En sí esto es A1, A2, así, ¿no? La infinita, pues es, por ejemplo, que no tengan tope inferior, ¿no? Empiezan desde 1 hasta ¿dónde? Hasta infinito, ¿no? Entonces esto es A1, A2, A3, así hasta AN y se sigue hasta el infinito, ¿no? Y la arbitraria tiene una forma un poco más específica. Son todos A alfa, tal que alfa está en I. Alfa es un índice mudo que va a tomar caracterización, va a tomar topes inferiores y superiores, depende de I. ¿Y quién es? I pues es un conjunto de índices que va a dotar a alfa de caracterización. Entonces me dirás, ¿estás loco, güey? ¿Para qué me sirve la arbitraria si es la que más marciana se ve? Bueno, nosotros tenemos que está la familia finita, ¿no? Y toda propiedad que pruebes para familias finitas se va a quedar para finitas. Si tú pruebas una propiedad para familias infinitas, se va a quedar para infinitas. Ya no puedes hacer nada. Pero, ¿qué pasa si tú quieres probar una propiedad para los dos tipos? Es decir, una propiedad que sirva tanto para finitas como infinitas. Bueno, pues no puedes, tendrías que probar primero para finitas y luego para infinitas, ¿no? Y eso pues como que no nos conviene, ¿están de acuerdo? Entonces, para eso surgen las arbitrarias. Noten ustedes que nosotros podemos hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, I pues es el conjunto 1, 2, 3? Bueno, pues alfa pues obtiene la siguiente caracterización, ¿no? Es todos los A's desde igual con 1 hasta 3, ¿no? Es decir, sería A1, A2, A3. También podríamos decir que I son los naturales.
Y aquí nota, pues los AIs irían desde igual con 1 hasta infinito, ¿no? Entonces esto sería A1, A2, así hasta hasta infinito, ¿no? Entonces, nota tú, depende de quién sea el I, pues entonces automáticamente tendremos una numeración diferente. Entonces, las arbitrarias barren tanto finitas como infinitas. Propiedad que se pruebe para arbitrarias, propiedad que se prueba para ambas. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a ver lo consecutivo. Vamos a ver ciertas operaciones con familias de conjuntos. Nosotros podemos operar con familias de conjuntos, ¿no? Entonces, vuelvo a poner esto, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí la finita, la infinita y la arbitraria. Vamos a hacer una especie de tabla, ¿no? Nosotros podemos generar lo que es la unión y también la intersección de estas familias, ¿no? Es decir, si tenemos un conjunto de conjuntos, pues claramente podemos unir todos los de la familia de conjuntos o podemos intersectarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una familia finita, ¿no? Hay desde igual con 1 hasta n, ¿no? Aquí tenemos i desde igual con 1 hasta infinito. Aquí tenemos a alfa con alfa en i. Entonces, claramente, pues no nos conviene, por ejemplo, una notación que sea A1, unión A2, unión A3, unión, así hasta unión AN, ¿no? No nos conviene unir N conjuntos, ¿no? Esta notación, pues la verdad se ve bastante cansada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace para este tipo de situaciones? Lo que se hace para este tipo de situaciones es utilizar un operador. Vamos a utilizar una U mamalona que indique los límites de dónde a dónde vamos a unir. Y esto es lo mismo que A1 unión A2 unión así hasta el infinito. Más bien hasta AN, ¿no? Entonces esta notación te indica que vas a unir los conjuntos de la familia AI desde que el subíndice 1 hasta el enésimo. La intersección, pues de la misma manera es una intersección sota, ¿no? Para las demás familias va a ser lo mismo, solo que va a variar el límite superior e inferior. Es decir, para las infinitas, pues será la unión desde igual con 1 hasta infinito de ahí y de intersección desde igual con 1 hasta infinito de ahí. Para las arbitrarias, pues será la unión. Esta es muy especial. ¿Por qué? Porque esta no tiene topes ni inferiores ni superiores. Esta es la unión de alfa ni de ahí. Perdón, de alfa. Ando ya cometiendo pecados. Y de intersección de alfa ni de a alfa. Entonces, nosotros noten que estas son las 3 tipos de familias que vamos a estar manejando. Finitas. Nosotros solo hasta el momento vamos a estar trabajando con pura familia finita. Ya nada, no vamos a estar trabajando con familias infinitas, ni mucho menos con arbitrarias, ¿no? Pues ya cuando ustedes vayan en cálculo 3, ustedes verán que las arbitrarias son las que se trabajan como el pan de cada día, ¿no? Pero al menos ya tendrán una noción de cómo funcionan. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, las mismas observaciones bíblicas, pero para vamos a ver las mismas observaciones bíblicas, pero ahora aplicada a, vamos a aplicarla, estas observaciones bíblicas, ¿a quién? Pues ya no va a los operadores, ¿no? Entonces, acuérdense que antes empezamos con un conjunto, ahora vamos a empezar con un conjunto de conjuntos. Entonces, vamos a empezar. Entonces, sea ahí desde igual con 1 hasta n, una familia de conjuntos finita, ¿no? ¿Se acuerdan qué nos decía qué nos decía la observación bíblica número 1? Bueno, la observación bíblica número 1 nos decía lo siguiente: puedes, para dos conjuntillos, ¿se acuerdan? Puedes unir un conjunto con cualquier otro, sin que te pese, sin que te importe, ¿no? Entonces, de la misma manera, imaginen que nosotros tenemos CAX que pertenece a A alfa con alfa entre 1 y n. Es decir, X está en algún elemento de la familia, arbitrario, ¿no? Es lo que este alfa, pues es nada más es un subíndice que indica que pertenece a la familia, ¿no? Entonces,
Entonces, ok. Buen día, César. No, Sergio. No enviaste mensaje de que ya habías iniciado. Creí que ibas a hacerla después. No, la grabación. Ahorita está en curso, Sí. de hecho. Ah, Sí, ya llevo bastante recorrido. ¿Por qué? ah. ¿Tienes alguna duda, pregunta? No, pues yo quería asistir a la clase normal, pero bueno, no sé. Ah, ok, ok, No ok. sabía cómo lo iba a manejar, disculpa. No, no, pues, pues pensaba mandárselas. Usualmente la grabación de la clase se abordaba de esa manera y se las mando y por WhatsApp ustedes me mandan las dudas que tengan. Ah, ok. ¿Ok? Ok, no sabía, No disculpa. te preocupes, no, discúlpame a mí por no, Mm, pensé que se sobreentendía, una disculpota. Sí, No, no, podemos disculpa. manejarlo así, ¿eh? Buena sugerencia, discúlpame. No, como tú prefieras, como más se te facilita. Es porque usualmente avanzo, todo el contenido lo doy así de bloque en la mitad de la clase, ¡pac! Te aviento todo el conocimiento y ya tú pues lo vas desmenuzando, ¿no? Lo bueno de las clases grabadas es que puedes verla una y otra vez, ¿no? Sí. Entonces, ¿sí? ¿Tienes alguna duda, pregunta que quieras contestar? No, creo que no. Ok, entonces, pues no sé si gustes quedarte o continúo con la grabación o... Ah, como se te haga más cómodo en ese sentido, Bueno, para si quieres en la facilitarte el próxima, trabajo en dado caso. así es. Mira, si quieres en la próxima, ya hacemos eso, ¿qué te parece? Hacemos eso Ok. de unas. Sí, si no, tendré que volver a repasar todo esto. ¿Qué te parece? Sí, no importa. Ok. Ok. Entonces, Disculpa, no te gracias. preocupes, no, discúlpame a mí. Te veo, te mando la grabación ahorita, ¿ok? Ok. Ah, pues. Bye. Entonces, notemos que como X está en A alfa, con alfa entre 1 y n, pues, ¿qué nos decía para dos conjuntos de observación? Puedes unirlo con cualquier otro. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo más bien? Entonces, nosotros podemos unir todos los A's y claramente X va a estar en la unión de todos los A's. Es decir, sin ningún problema sabemos que este A alfa va a estar contenido en la unión de todos, por lo tanto sus elementos se pueden pasar. Es decir, pues tú, si tienes tú un X en una alfa, puedes unirlo con todos los demás A's y pues pasar de sus elementos, ¿no? Véanlo como un pozole, ¿no? ¿Se acuerdan que en la otra observación era un agua de Jamaica? Donde nosotros decíamos, imagina, teníamos una partícula de azúcar, pues claramente está contenida en el agua de Jamaica, ¿no? En esto véanlo como un pozole, ¿no? El pozole tiene más ingredientes, tiene carne, rábano, maíz, el caldito, no sé. Entonces, vean la familia de conjuntos como todos los ingredientes. Si tú tienes un ingrediente, tienes una partícula que pertenece a un ingrediente, pues claramente está en el pozole, ¿no? Ya en la mezcla de todos. Dos, ¿qué pasa ahora si te dicen que tienes una partícula de pozole? Ahora, esto es bastante, eh, trágico, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando nosotros teníamos solamente cuando teníamos solo dos conjuntos? Bueno, cuando teníamos dos conjuntos procedíamos por casos, cuando teníamos una unión. Pero en ¿cuántos conjuntos se están uniendo? N. ¿Y quién es N? No tenemos ni idea. Entonces tenemos ahí una gran problemática. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues no podemos proceder por casos porque, pues imagínate que N es 500, ¿no? Entonces, ¿cuántos casos tendríamos que avalar? 500 casos. Algo que no nos funciona, algo que no es factible, hasta te echas media libreta nada más trabajando 500 casos, ¿no? Entonces, cuando nosotros como matemáticos vemos que no es factible trabajar con algo que si nos aventamos así a lo cavernícola, a lo talachudo, nos vamos a tardar un montón, entonces, lo que vamos a hacer nosotros va a ser lo siguiente, va a ser irnos con lo mínimo que podamos asegurar. Entonces, ¿qué es lo mínimo que podemos asegurar? Si está en un pozole, ¿qué es lo mínimo como matemáticos que podemos asegurar? Bueno,
Pues que pertenece a algún ingrediente, ¿están de acuerdo? Es decir, ¿cómo expresamos? Pues claramente, si está en el pozole debe ser un ingrediente la partícula, ¿no? Entonces, ¿cómo expresamos eso? Pues que exista algún A beta con beta entre 1 y n, tal que, pues X pertenece a este A beta, ¿no? Es decir, es un, claramente, pues existe algún ingrediente que lo contiene, que es este X, ¿no? 3. ¿Qué pasa si yo les digo que X no está en el pozole? Es decir, no está, no es una partícula que se encuentre dentro del pozole. Pues implica con respecto a los ingredientes que no es ninguno. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo expresamos eso? Pues que X no pertenece a I para todo I entre 1 y N. Es decir, barremos todos los posibles subíndices que pueda tener este A y pues vemos que efectivamente no queda. 4. ¿Qué pasa si les digo que X está en la intersección de todos los I? ¿Se acuerdan qué era la intersección? Pónganle pausa. Bueno, cada que yo diga se acuerdan algo, pónganle pausa y piénsenlo, ¿no? Son todos los elementos que se comparten, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, todos los I's deben ser compartidos por los A, perdón, todos los I's deben compartir a X. Entonces, de la misma forma, esto implica que X está en todos los I's, pero ¿cómo? Pues para todos, para todo I entre 1 y N. ¿Están de acuerdo? Y por último, ¿qué implica que X no esté en la intersección sota desde 1 hasta N de los I's? ¿Se acuerdan qué implicaba? ¿Qué era lo necesario para que mínimo un elemento no fuera compartido? Pues que al menos uno de ellos no lo tuviera, ¿no? Entonces, ¿cómo expresamos eso? No es lo mismo que les decía, encierren un cuarto a 4 güeyes y pregúntenle su edad. Uno va a decir 20, el otro 20, el otro 20 y el otro 15. ¿Todos comparten la misma edad? No. Con que uno no tenga la misma edad, ya no todos lo comparten. Entonces, vamos a expresar esa idea. Existe un A gamma con gamma entre 1 y n, tal que X no pertenece a gamma. Entonces, noten cómo cambiamos las observaciones bíblicas de dos conjuntitos a las de operadores. Ya no podemos trabajar, perdemos los casos. Perdemos totalmente los casos, pero ¿qué podemos hacer? Aseguramos lo mínimo que podemos afirmar, ¿no? Es decir, nos vamos con lo mínimo posible a seguir, lo que como matemáticos nos podemos aferrar. Y esta es una gran lección. Cuando ustedes vean que algo es laborioso, que tengan mucha incertidumbre, váyanse con lo mínimo que pueden asegurar. Esa es una gran idea y nunca se compliquen. Hay un dicho, ¿no? Entre los científicos. Si te estás complicando, eres ingeniero. Entonces, nosotros no somos ingenieros, ¿no? Bueno, al menos en esta forma de pensar, sin discriminar a los ingenieros. Entonces, vamos a ver una aplicación de esto, ¿no? Vamos a ver el siguiente teorema. Entonces, sea ahí desde igual con 1 hasta n, una familia de conjuntos. Y un conjunto. Entonces, probar que. Vamos a ver cuál de todos los ejercicios que tengo aquí les puedo dejar para ver visualmente. Ok. Vamos a probar que E, la intersección con la unión desde I igual con 1 hasta N de los AI, es igual a la unión desde I igual con 1 hasta N de E intersección AI. Es decir, vamos a probar esto mediante las observaciones bíblicas. Entonces, vamos a hacer nuestro bosquejo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Pues lo que sabemos es que ahí desde igual con 1 hasta n es una familia de conjuntos. Y sabemos que es un conjunto arbitrario y pedorro, ¿no? ¿Qué nos piden probar? Bueno, lo que nos piden probar es lo siguiente. Nos piden probar que E intersección, la intersección desde igual con 1 hasta n de los A's, es igual a la unión desde igual con 1 hasta n de E intersección I. Entonces, noten, globalmente lo que le están diciendo es que el signo de intersección conmuta con el operador de unión sota, ¿no?
Entonces, vamos a ver. Número 1 nos funciona. ¿Tenemos los elementos explícitos de todos los componentes con los que trabajamos? La respuesta es no. ¿Nos sirve el número 2? ¿Tenemos la forma lógica de todos los conjuntos implicados en la propiedad que queremos probar? No. Pues este güey es arbitrario, entonces nos quiebra. 3. Entonces, pues 3, pues es DC Comics, ¿no? Nos vamos por doble contención, porque pues es el único camino que queda, ¿no? Entonces, número 1 es que E intersección desde igual con 1 hasta n de los A's esté contenido en la unión desde igual con 1 hasta n de E intersección I. Y número 2 es que la unión desde igual con 1 hasta n de E intersección I esté contenido en E intersección, la intersección desde igual con 1 hasta n de los I's. Entonces, vamos a hacer número 1, ¿ok? Entonces, tenemos que probar que E intersección, la intersección desde igual con 1 hasta n de los I's, está contenido en la unión desde igual con 1 hasta n de E intersección I. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues sea X en E intersección, la intersección sota desde 1 hasta n de los I's. Noten, globalmente, aquí tenemos nosotros un solo conjunto. Esto es un solo conjunto, ¿ok? Solo es uno. Y este es otro conjunto, este es un C2. Entonces, nosotros globalmente solo tenemos dos conjuntitos, ¿están de acuerdo? Nota que esto, la intersección de todos los elementos, pues ustedes saben que toda operación entre conjuntos forma un nuevo conjunto. Por lo tanto, la intersección de todos esos ahí, pues sigue siendo un conjunto. Intersectado con otro conjunto, pues es un conjunto, ¿no? Globalmente todo esto es solo un conjuntito. Entonces, noten, está X en una intersección entre dos conjuntos globalmente. Entonces, ¿esto qué se sigue? Pues que X está en E y X pertenece a la intersección desde igual con 1 hasta n de los 6. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica entonces que X esté en la intersección? Aquí hay algo. ¿Cómo puede ser? Esto es una unión. ¿Por qué puse intersección? Esto es una unión. No puede ser. Ando yo ya todo chacuaco. Ahí está. Esta es la unión, ¿no? Ahí está. Sabía que algo no estaba bien. Entonces tenemos que X está en E y X está en la unión desde igual con 1 hasta n de los I's. Entonces, notemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué implica que X esté en esta unión sota? Pues bueno, vamos a ver las observaciones bíblicas. Es esta, la 2. Podemos asegurar que mínimo está en un A. Entonces, podemos decir que está en un A beta. Recuerden que los índices griegos son mudos. Es nada más para denotar notación. Está en A beta con beta entre 1 y n, tal que X pertenece a beta. Luego, entonces, X está en E y X está en A beta. ¿Qué se sigue? ¿Dónde está? Pues en la intersección, ¿no? X está en E intersección A beta. Y entonces, como X está en E intersección A beta, pues entonces, notemos lo siguiente. Como claramente E intersección A beta, nos asomamos a donde queremos llegar. Queremos llegar a la unión de todas las intersecciones de E con los A's. Entonces, claramente E intersección A beta es uno de estos elementos y claramente pues está contenido en la unión desde 1 hasta n de E intersección I. Lo que implica entonces que pues este X pertenece a la unión desde igual con 1 hasta n de E intersección I. ¿Y no es donde queríamos llegar? Entonces, como ven, la moraleja del día de hoy, aquí lo vamos a parar. Esto se los voy a dejar. Intenten hacerlo de tarea, si no lo vemos la próxima sesión y la redacción. Lo que quiero ahorita es que se casen con los operadores y digieran todas estas ideas, ¿ok? Entonces, cualquier duda, pregunta, me la pueden enviar por el WhatsApp. Por favor, cásense, vean cuáles son las ideas que cambiamos al subir dimensiones, ¿no? Estamos subiendo dimensionalidades.
en cuestión a la cantidad, ahora estar trabajando con conjuntos de conjuntos y no solo con conjuntos nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, esto ya es un poco de cálculo 3, les va a ayudar bastante. Esto es teoría de conjuntos intermedia. Entonces sería todo de mi parte, cambio y fuera.